Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. El comando llegó a la mesa de Torrecilla, en la comunidad indígena birrárica de Bancos de Calitique o San Hipólito, al anochecer del 30 de noviembre de 2020. Son las montañas de Mezquital, sur de Durango. Iban por el comunero Refugio Ramírez Aguilar, pero este aprovechó una confusión para escapar por el monte, según testigos, por lo que se llevaron a su anciano padre, Jesús Ramírez Carrillo, quien más de 6 meses después permanece desaparecido. Es uno de los variados efectos colaterales a la guerra que ha subido de intensidad durante el último año, el tiempo de la pandemia de COVID-19, entre dos poderosas agrupaciones criminales. Cártel de Sinaloa, que tradicionalmente ha dominado esta región de fronteras entre los estados de Jalisco, Zacatecas, Durango y Nayarit, desde su llanura costera, y el emergente Cártel Jalisco Nueva Generación, dispuesto a arrebatar el control tras expandirse desde los cañones del sur de la región. Una violencia entre particulares que hoy hacen su guerra casi en paz, pues los policías de los estados y la Guardia Nacional tienen un papel casi testimonial después de una matanza ocurrida en la misma región a comienzos del mes de octubre anterior. Un saldo de 6 policías duranguenses muertos y 7 heridos en la ruta Mezquital-Guazamota. Mientras, los municipios se debaten entre la inanidad de sus recursos magros y el control casi completo que las bandas criminales ejercen sobre sus representantes. En un poblado que se llama San Antonio de Palo, y sufre por parte de los de Jalisco, ¿no? Que buscaron a los estatal, y bueno, pues ellos también reaccionaron y atoran, y pues también hubo baja de los otros. Sí. ¿No? Entonces, pues desde ahí empieza todo, ¿no? El desorden, y hasta ahorita, ¿no? Digamos que se están llevando, como se dice vulgarmente, entre las patas de los caballos ustedes por estar en la zona. Exactamente, así es. En febrero de este año, la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo Rangel, recibió una denuncia firmada por los pueblos originarios afectados, donde se hace un recuento de 6 desapariciones forzadas en Mesa de Torrecilla, en perjuicio de comuneros birraritari, entre noviembre de 2020 y finales de enero de 2021. Nuestras comunidades han sido testigos de los tiroteos, balaceras y de combates que se han dado en la zona, provocando no solo incertidumbre, sino afectaciones a personas inocentes que transitan la zona, que resulta su hogar desde antes de que estos grupos hubieran llegado, señala el documento. De acuerdo con distintas fuentes, la dependencia condicionó su intervención a que se presentaran denuncias formales por desaparición ante las fiscalías estatales, pero la desconfianza y el miedo de los comuneros ha impedido culminar este proceso. El problema es que cuando dos amos se disputan un espacio, la alineación a alguno de los bandos tiene consecuencias. También hay confusión sobre a quién acudir en busca de justicia. Los aldeanos aborígenes se acercaron, unos días después del hecho, a un campamento paramilitar del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes pidieron ayuda. Ellos negaron estar involucrados con el hecho y prometieron su apoyo a las víctimas, dijo un activista. Las acusaciones entre los dos cárteles se cruzan cotidianamente por las redes sociales. Uno adjudica al otro la violencia contra los civiles. Lo cierto es que la promesa de rastrear al viejo comunero no cristalizó, sino nuevas incursiones que hoy provocan desplazamientos desde las aldeas más remotas de Bancos y al menos 5 desaparecidos más entre los comuneros huicholes. El municipio de Mezquital, en Durango, es un vasto territorio más grande que el estado de Colima, donde habitan indígenas de 4 etnias: pehuanos, coras, mexicaneros y huicholes, que han sido forzados o convencidos de participar en los negocios ilícitos de siembra de enervantes y en la economía de la extorsión, o de sumarse a las partidas de los señores de la guerra. La presencia de bandas privadas ha desplazado completamente al Estado, y los pobladores claman por la intervención institucional, o al menos del grupo delictivo que les garantice la paz. Estas montañas de Mezquital, que conforma una sola ecorregión con el noroeste de Nayarit y el extremo norte de Jalisco, en las cuencas de los ríos Jesús María y Huaynamota, tienen décadas inmersas en conflictos por el trasiego de drogas. La quema de pueblos como sanción a lugareños rebeldes ya era normal hace una década. Las matanzas se repiten con cierta regularidad cuando entran en colisión las empresas criminales. Entre 2008 y 2011, el Cártel de Sinaloa se enfrentó a la agrupación de los Zetas y la violencia asoló a las zonas de intersección regional, como Canoas, Pueblo Nuevo, Guazamota, Santa María Ocotán e incluso Jesús María.
Al tiempo, se disparó la siembra de amapola, hoy en decadencia por la debacle del precio internacional de los opiómanos. Tateiquie, San Andrés Coamiata, en el municipio jalisciense de Mezquitic, era un mundo remoto hace 20 años, atrapado entre las escarpadas alturas de la Sierra Madre Occidental, con el límite casi invencible al poniente del río Chapalagana, afluente del Guainamota. Esa condición de fortaleza natural lo salvó de afrontar el destino de sus principales poblados anexos. Al oeste, Guadalupe Ocotán, que se separó en un movimiento político instigado por el gobierno nayarita y los intereses de los mestizos de Guajimic, otro poblado de la interminable disputa territorial entre viraritaris y mestizos de la sierra. En los años 60 del siglo XX y al norte, Bancos de Calitique fue aislado por intereses fuertes de ejidos hiperbifundistas zacatecanos. Los dos núcleos fueron cercenados de la comunidad madre, que mantienen una relación cultural y le reconocen preeminencia. No es casualidad que persista hoy el conflicto agrario. Los comuneros han enfrentado esos intereses con la legislación agraria que marca la imprescriptibilidad de sus derechos, lo que les da amplias ventajas en el terreno legal. Por eso, sus oponentes aprovechan el río crecido y caótico de la guerra que se libra en estas fronteras para pescar a su favor y ganar tiempo. A mediados de marzo, las autoridades comunales denunciaban que el gobierno federal había dejado de enviarles apoyos en salud y alimentación por el aumento de la violencia en las carreteras de los valles contiguos, lo que derivó en un exhorto al gobierno de López Obrador y al de Jalisco por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidente de la comunidad, Patricio Ortiz de la Cruz, le mandó un recado a un gestor social de la región. Mira, le envié un breve texto, pues la situación que estamos viviendo, principalmente pues lo que hasta ahorita nos ha afectado es la cancelación de los médicos que ya no decidieron cubrir los días que les tocaba estar acá en la sierra. Entonces ese es lo más preocupante, aunque exactamente no se está suscitando en la comunidad, pero ellos tienen que pasar en diferentes estados de la sierra, como usted conoce, Zacatecas, Durango, partes de Jalisco y finalmente pues llegar hasta la Sierra de San Andrés. Entonces todo ese tramo que ahorita está en disputa con los cárteles, pues eso complica, aunque exactamente no ha habido enfrentamientos aquí en la comunidad, pero el camino que menciona Ruiz a Zacatecas, pues sí es la que sí ha estado en constante disputa. Es por ello que por seguridad todas las dependencias pues han cancelado la visita a la comunidad, han cancelado los apoyos que se deberían de entregar debido pues a esa inseguridad. Pero el drama no se limita a las comunidades indígenas. Huejoquilla el Alto, donde comienza Jalisco, poblado mestizo con una historia cercana a rebeliones populares como la Cristera, no es geografía segura. Nos extorsionan, nos hacen retenes, nos detienen vehículos y se los llevan, le dijeron habitantes a un viajero despreocupado a comienzos del pasado mes de febrero. Por la carretera que lleva de Huejoquilla a Canoas, de nuevo en Durango y luego a San Andrés, los interminables laberintos de una sierra explican las múltiples identidades, pasaba un vehículo de la Secretaría de Salud de Jalisco a finales del mes de enero de 2021. Un retén paramilitar detuvo a sus ocupantes, los despojaron de la camioneta donde iban implementos médicos y los mandaron a pie a su destino. Al menos salvaron sus vidas. Suspira aliviado un servidor público de la zona. Hace 7 meses pasó lo mismo con otra camioneta de salud. No respeta ni siquiera los vehículos oficiales cuando se trata de conseguir equipo para enfrentar al enemigo. Es el lindero del conflicto encarnizado entre los Jaliscos y los Sinaloas. Cambio en el sur, conformado por los 10 municipios del norte de Jalisco y una veintena de demarcaciones municipales de Zacatecas, se impone la tensa Pax Narca del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Han podido enfrentar el problema las comunidades Virraritari de Jalisco? El presidente de Bienes Comunales de Huautla, o San Sebastián Teponahuaxtlán, Óscar Hernández Hernández, no niega que hayan ocasionado trastornos en la zona, pero cree que los han logrado mantener a raya, sobre todo ahora que el precio mundial de la amapola, la materia prima de la heroína, se ha desplomado. En general, destaca la preocupación de los mayores de la comunidad porque no lleguen influencias que juzgan negativas del exterior, sean políticas, religiosas o criminales, a pretexto de traer el desarrollo. Es una pregunta que sí a uno lo pone a pensar, a reflexionar, ¿no? Porque 20 años atrás la situación real que se vivía aquí era muy diferente. Porque en esos tiempos a lo mejor no había caminos
caminos inclusive pavimentados. Ahorita pasa aquí todo malito, pero hay caminos, ¿no? Y en esos tiempos, a lo mejor las escuelas no estaban en condiciones, no eran óptimas o no eran dignas, pudiéramos así decir. Y los centros de salud igual, ¿verdad? Entonces ahorita por lo menos ya tenemos algunas electrificaciones en la comunidad, hay señal de comunicación como señal de celular, porque anteriormente no había, pues, ¿verdad? Entonces, aislados, sí. Muy aislados. Si las escuelas de la ciudad tenían una computadora, pues acá ni máquina de escribir a lo mejor, ¿verdad? En esos años. Pero ya actualmente casi pudiéramos decir, hay una computadora en promedio en cada escuela, pudiéramos así decirlo, ¿no? Ya sea para uso del maestro o para uso del director. Aunque no haya centros de cómputo en las escuelas, como en otras escuelas de la ciudad más cercanas, ¿no? Entonces, por lo menos ya ahorita los jóvenes, los niños conocen la tecnología, saben que es una herramienta, ¿no? Que ayuda a trabajar. Y pues bueno, ahora la situación que estamos viviendo pues se ha ido mejorando poco a poco, aunque con muchas dificultades, pues, aunque no al 100% como quisiéramos, pero pues ahí hemos estado viviendo, sobrepasando esto, pues, ¿no? Entonces, pero sí, realmente muchas necesidades son las que están muy rezagadas, pues, ¿verdad? Si pese al avance no ha sido suficiente. No, pues no ha sido suficiente, exactamente. Ahora, normalmente esto trae un costo. Llega más influencia de fuera, llega inseguridad de fuera y además llegan costumbres que son distintas a las de ustedes. ¿Esto cómo lo discuten y qué tanto les preocupa? Pues fíjese que nosotros como comunidad siempre hemos mantenido la organización social interna, los acuerdos que hay. Normalmente cuando algún proyecto fuerte que vaya a impactar en la comunidad se tiene que discutir en nuestra asamblea comunal. Y nuestras asambleas, cada localidad tenemos consejos de mayores, nosotros les decimos, o consejos de ancianos, que es del conocimiento ancestral, ¿no? Consejos de ancianos, que son los que nos van guiando más o menos, nos dicen, no, pues es que tenemos que cuidar esta parte, tenemos que manejar los temas de este modo, porque si aceptamos todo de jalonazo, como que al ratito nos va a perder y vamos a distorsionarnos todos y no nos vamos a entender, ¿no? Y como que con la organización social interna que tenemos en la comunidad, nos hemos mantenido unidos, pues, por ese lado, ¿verdad? Entonces, más o menos. Y si nos ponemos a comparar a las comunidades viralitaris con las de los ODAM, los tepehuanos, los coras, ¿les preocupa lo que ha pasado ya como un espejo de lo que pasa aquí? Digo esto porque en el caso, por ejemplo, de los tepehuanos, se habla de una transculturación muy fuerte y de una presencia de costumbres muy ajenas a las costumbres originarias que tenían ellos, pues que son hermanos, claro, de ustedes en la sierra. Sí, normalmente eso es lo que nos ha preocupado más a los mayores, les ha preocupado que el día de mañana ya nos vistamos así, ya olvidemos nuestro habla, ya olvidemos nuestras tradiciones que llevamos de generación en generación, en la celebración de nuestras ceremonias, en la entrega de ofrendas a los diferentes lugares sagrados que todavía los conocemos, que todavía nosotros practicamos bien, hablamos, bailamos, cantamos, o sea, todavía nos entendemos todavía, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros queremos seguir manteniendo viva todavía, porque sabemos que cualquier aculturación que entre a la comunidad, pues, como son las sectas religiosas, y eso es lo que la comunidad no permite, pues, ahorita. ¿Que han tenido sus problemas ya con algunos? Hemos tenido problemas, sí, hemos tenido esos problemas y somos conscientes de eso, ¿no? O sea, pero porque la comunidad no permite, pues, que haya. ¿Y cómo se resolvió el expediente que tuvieron aquí con los bautistas y eran testigos de Jehová, si no me equivoco, ¿no? Ahorita tenemos una resolución ya de la Suprema Corte, que tenemos que regresarlos a la comunidad y, pues, bueno, la comunidad tiene su postura, no los quiere la comunidad. Nosotros lo que hemos definido como comunidad y el acuerdo hay de que, pues bueno, gobierno del estado, ayúdanos a conseguir un predio por ahí, en algún otro municipio, donde se pueda, para que ellos se ubiquen en esa parte, ¿verdad? Entonces eso es lo que sigue ahorita, pues, la negociación con el estado para que los pueda. Y el otro tema de la aculturación es, pues, deporte occidental que se llama el gusto por el dinero. Y el gusto por el dinero que en estas regiones tiene a veces vertientes no muy legales. ¿Cómo mantener también la comunidad blindada de este tipo de intereses que están tocando incesantemente en todo el alrededor? Sí, lo que pasa que anteriormente, pues sí, voy a decirlo así, anteriormente cuando se compraba bien aquella,
cosa, ¿no? O sea, la gente sembraba. Aquí, pues nadie venía, ¿no? Un gobierno venía ni nadie, pues bueno. Pero ahorita ya no. Pues ya quién compra, ya quién viene, ya. La gente mejor se va de jornalero a la ciudad, a Fresnillo, a San Cristóbal. Sí, cayó el precio internacional del producto y dejó de ser negocio. Valió. Pero les dejó una impronta, no sé cómo la han logrado resolver, de adicciones. No sé cómo está el tema de las adicciones. No, casi no hay mucho, pues, que digamos en la comunidad no hay, no se ve esa parte, pues, eso. ¿Y esos intereses? Sería mínimo, pues. Casi. Y esos intereses están controlados, están en la puerta, pero no están adentro. Sí, así es. Digo, porque también eso le pasó a la gente de los tepehuanos. Sí, pues. así es. Cuando ya empiezan a sentarse bien hasta la comunidad adentro, pues entonces ya está más complicado. Sacarlos, ¿no? Y es más complicado, exactamente. Ocho hechos violentos no esclarecidos en la Sierra Madre Occidental. 1. Toma de Florencia por el Cártel de Sinaloa, decenas de muertos y desbandada de los Zetas. 2. Asesinato de líderes comunales en Tuxpan de Bolaños, Huirraritaris, Miguel y Agustín Vázquez. La comunidad acusa al Cártel Jalisco Nueva Generación. 3. Sicarios arrasan localidad tepehuana de Tierras Coloradas, 39 viviendas y decenas de vehículos quemados, 2 muertos. 4. 3 hombres torturados y asesinados en Mezquital, Durango. 5. Ataque de sicarios en la comunidad tepehuana de Canoas ocasiona 2 muertos. 6. Emboscada en camino a Guazamota. Mueren 6 policías estatales de Durango. El Cártel Jalisco Nueva Generación se atribuye el atentado. 7. Privación de la libertad del candidato priista a la alcaldía de Mezquitic, Álvaro Madera López, en Jalisco. 8. Secuestros en comunidad wixárika de bancos de San Hipólito en Durango, con 6 víctimas entre noviembre de 2020 y enero de 2021 que continúan desaparecidas. ¿Hay una nueva realidad en las guerras por el control del territorio que se dan en las zonas más remotas de México? Al exdirector del CISEN, académico y autor de una historia del narcotráfico en México muy elogiada por la crítica, Guillermo Valdés Castellanos, le parece que sí. En entrevista telefónica desde la Ciudad de México, admite que el fenómeno en una primera instancia tiene que ver con las disputas por el control territorial, pero advierte cosas nuevas, distintas. Por ejemplo, el Cártel de Sinaloa no era una organización muy depredadora de la sociedad y de las comunidades. Eso ha cambiado con el Cártel Jalisco Nueva Generación y con los propios cambios que ocurrieron en el liderazgo del Cártel de Sinaloa. Y hay una segunda cosa más relevante. ¿Qué demonios andan haciendo estos tipos peleándose unos municipios de miseria extrema? Sí, es una cosa que llama la atención. O sea, para mí, y te lo digo porque estoy tratando de escribir un par de capítulos extras para sacar una segunda edición de la historia del narcotráfico con la actualización de lo que ha pasado del 2011 para acá. Y mi hipótesis es que así como yo planteaba que las organizaciones criminales se habían fragmentado, diversificado, militarizado, etcétera, ahora lo que yo veo como una hipótesis muy interesante a tratar de demostrar es que se han lumpenizado. Uh-huh. O sea, que están buscando rentas miserables en lugares miserables. Sí, porque ahora que lo menciona, pues el caso de Guerrero es muy claro, se derrumba la amapola y se siguen peleando. Así es, o sea, en Guerrero todavía hacía más sentido porque la amapola era un cultivo muy rentable. Así es. Y no era cualquier cosa a controlar las áreas de cultivo. Pero ¿qué demonios controlan en el Valle del Mezquital en Durango?
ni rutas, es las rentas paupérrimas que le quitan a la gente. Entonces, bajo esta hipótesis, estaríamos entrando en una etapa mucho más depredadora de la historia de las bandas criminales. 4 o 5, este es su nivel de vida. Pero esto desde afuera es una violencia irracional porque pues están por rentas paupérrimas. O sea, en ese sentido yo creo que se está lumpenizando el crimen organizado. En algunos sectores, algunas bandas. Y esto tiene que ver con el control que tiene el cártel de Jalisco Nueva de sus grupos. Porque ¿cómo te explicas que gentes del cártel de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, que son macroempresas súper rentables y que tienen unos dividendos o unas ganancias brutales por la exportación de droga, hagan que sus grupos fuera de control estén aterrando de esa manera a la población? Yo sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos. El experto considera que el manifiesto de abrazos no balazos es China libre, permiso para hacer lo que quieran, para las bandas criminales, pues las directrices para los gendarmes, los policías y la Guardia Nacional son no perseguir a los criminales para evitar enfrentamientos y matanza. Ve una ausencia casi total de autoridad y de Estado en esas regiones y es un vacío que las bandas llenan. También señala que incluso si se habla de 100,000 elementos de la Guardia Nacional, son notoriamente insuficientes para cuidar el país y menos en estas regiones abandonadas. Señala, como contraste, que España tiene 2 policías nacionales, con 160,000 elementos para un territorio que es apenas la 1/4 parte de México, lo que a su juicio da idea de que hay un problema de imposibilidad de hacer presencia y controlar vastos territorios por el Estado mexicano. Ya como lectura histórica, probablemente tengamos 15 años en que se rompió una especie de tendencia de un Estado que había sido eficaz en ejercer el control del territorio y de todas las manifestaciones legales o ilegales, ¿no? Pues mira, continuó inercialmente, o sea, Calderón es el que le entra en serio y hace que empiecen a crecer las capacidades totales. O sea, hubo un reforzamiento y una ampliación del ejército y por otro lado está la creación de la Policía Federal. Sí. ¿No? Con Peña el ejército siguió aumentando menos, pero siguió creciendo un poco. La Policía Federal se estancó y con AMLO vamos para atrás. O sea, desaparece la Policía Federal. Claro que la Guardia Nacional crece, pero mira las cifras sobre la eficacia y la cantidad de gente de la Guardia Nacional, yo lo dudo mucho, porque nos inventan cifras como la cantidad de vacunas que compran. Sí. Entonces, yo no sé realmente cuánta capacidad, o sea, y además un poco la duda viene de que si tú ves los presupuestos para seguridad y justicia, incluyendo al ejército, con Calderón se duplican, con Peña Nieto se estancan, no siguen creciendo, o sea, algunas dependencias sí aumentan un poco, otras bajan, etcétera, pero en términos generales el conjunto del presupuesto se mantiene incluso con algunos retrocesos, y con López Obrador también vamos para abajo en términos presupuestales. Entonces, ¿de dónde están saliendo los dineros para incrementar de esa manera la cantidad de gente del ejército? Yo no sé, ¿no? Entonces, yo creo que visto así, no hay avances importantes para que las capacidades del Estado se incrementen de manera que podamos estar en capacidad de contener y controlar la totalidad del territorio del país. Pero el problema deriva no solo de falta de dinero, sino por la ausencia de una estrategia eficaz y certera para contener y aislar y mandar el mensaje a las organizaciones criminales de que no se vale ejercer este tipo y cantidad de violencia. En ese sentido, sí ha habido un mensaje, pero de mucha permisividad, sostiene Valdés Castellanos. ¿Será que la mafia se diversificó y ya no está centrando su negocio solamente en los narcóticos? Sí, no. O sea, no, porque el negocio de la droga está en expansión, el consumo en Estados Unidos está en expansión, hay un cambio importante de la composición del mercado de drogas. La marihuana está dejando de ser negocio porque ya está legalizada en muchos lados, pero ha aumentado el consumo de cocaína otra vez, ha aumentado el consumo de fentanilo, entonces se diversifican a la producción de fentanilo, o sea, sigue siendo un negocio muy rentable. Pero como tú antes tenías 6, 7 carteles, todos disputados
sé, o sea, dos grandes monopolizan la mayor parte del narcotráfico, que es Jalisco Nueva Generación y Sinaloa. Luego hay otras bandas regionales, las que quedaron de Juárez, la línea, los nuevos Zetas o el cartel del Noreste, que antes era el Golfo, en fin, que tienen participación reducida pero importante en el narco. Pero las otras 180, 200 bandas están en la venta de protección, en la extorsión, en el huachicoleo, etcétera, en el tráfico de indocumentados, o sea, en la diversificación. Entonces, sin que el narcotráfico deje de ser gran negocio, porque lo es, creo que creciente, transformado, pero muy grande. En el caso de los otros mercados ilegales, el de la venta de protección, pues es el que ha crecido para 200 bandas que se derivaron de la ruptura de los carteles importantes hace 10 años. La zona de los cañones de Jalisco y Zacatecas, norte de la primera entidad y sur de la segunda, durante los primeros años de la guerra contra las drogas del gobierno de Felipe Calderón, la banda armada de los Zetas se enseñoreó de toda la región. La extorsión, el secuestro y el asesinato fueron marca de la casa. Fue entre 2008 y 2011 cuando el cártel de Sinaloa, bajo el mandato de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, hoy condenado a cadena perpetua por un juzgado estadounidense, y con la presunta venia de las autoridades federales y de Jalisco, derrotó a los temibles comandos del Z-40, Enrique Lascano. Los moradores de la zona recuerdan que no hubo policía o mandos federales que frenaran la violencia desatada a partir de la refriega del poblado de Florencia en mayo de 2011. Esta nueva batalla de Zacatecas produjo oficialmente 10 muertos, pero circulan versiones de hasta 60 cadáveres. Fueron dejados en una fosa común. Los Zetas debieron recogerlos en el camión de la basura y sepultaron sus muertos con pala mecánica, refiere un lugareño. Fue un día del comienzo de 2011. Un testigo cuenta que todo el norte de Jalisco tenía sus calles vacías. Había mucho miedo. Los llamados chapitos tomaron primero Florencia y en los días siguientes se desplegaron por el Teúl, Tlaltenango, Colotlán, y hubo tomas muy violentas en las cabeceras de Santa María de Los Ángeles y Huejúcar. Por el cañón de Bolaños, los Zetas huyeron por Tepizuac y San Juan de los Potreros. Al llegar a Bolaños, dejaron heridos en el hospital y salieron al norte, hacia Mezquitic y Huejuquilla. Fueron días de zozobra. Al cártel de Sinaloa lo apoyaban los negros, como apodan a la policía del gobierno de Jalisco, y los militares, quienes terminaban las faenas y se encargaban de los muertos, añade un periodista. Esas refriegas llevaron paz a la región y empujaron a los Zetas a su antigua frontera de Fresnillo, Jerez y Valparaíso. El lado perverso fue la normalización de la fuerza de los grupos criminales entre los pacíficos ciudadanos y la renuncia casi completa del Estado mexicano al monopolio de la violencia. Este modelo de ocupación hizo que el Departamento de Estado, Estados Unidos, calificara a Guzmán Loera como altamente peligroso por su habilidad de imagen ante las comunidades asediadas y su tendencia a pactos corruptores con las autoridades. La muerte de Ignacio Coronel Villarreal, el lugarteniente de Guzmán en Jalisco, 9 meses atrás, terminaría con el tiempo resquebrajando a la organización. Surgió de la mano de Nemesio Oseguera Cervantes el cártel Jalisco Nueva Generación. Sus métodos varían de acuerdo a la zona controlada. En esta región, en 2021, ejerce un dominio crecientemente complejo. Los testimonios recabados aseguran que el cártel controla las policías municipales e incluso ha nombrado a buena parte de sus comandantes. Cobra piso y derecho de traslado de mercancías a los negocios de la zona, por ejemplo, los aserraderos y las mineras. En esta zona no suele despojarse a los viajeros de sus bienes, pero sí se les controla a la luz del día, con retenes improvisados, sobre todo entre Totatiche y Bolaños, en la zona del cañón del río homónimo. Que miran, están en todos lados, Agustín, todas las policías con ellos, los jefes de policía ellos los pusieron, algunos otros funcionarios, a los presidentes municipales los tienen como sus sirvientes. No, está feo, muy feo, sí. ¿Cómo han lidiado con esta presencia cotidiana en la comunidad indígena de San Sebastián? Ubaldo Valdés Castañeda, líder local en Mesa del Tirador y exsecretario de Bienes Comunales en años recientes, lo explica. En el periodo en el 2017, a raíz de todas esas consecuencias lamentables que acabas de mencionar, la comunidad había solicitado bases de la Fuerza Única, ¿verdad? Que no vino a garantizar mucha seguridad, ¿verdad? Sabemos cómo trabajan estas corporaciones. Solicitamos 2 bases en Tuxpan de Bolaño, 1,
y otro aquí en Mesa del Tirador, en los linderos, ¿verdad? En la zona del conflicto. Cuando llega el ingeniero Enrique Alfaro, se los lleva. Se lleva las bases provisionales. Ya se había hablado de una base permanente aquí. Incluso ya la comunidad ya había otorgado en contrato de comodato el terreno donde se iba a construir la base, ahora sí, permanente de la Fuerza Única. Pues hasta la fecha no ha habido nada. Ahora sí que pues nos dejaron a nuestra suerte. De alguna manera nos sentimos desprotegidos. Y más los que hablamos sobre estas injusticias de tierras. Tenemos que buscar nuestro propio mecanismo de seguridad, los que abordamos estos temas tan delicados, y ese es el modo de todos los días, o sea, protegernos, cuidarnos entre nosotros, porque la seguridad solamente viene cuando vienen a pagar los programas sociales, viene la Guardia Nacional, la Fuerza Única, nada más. Pero ahí en fuera estamos ahora sí que desprotegidos, ¿verdad? En tema de seguridad estamos mal, válgase la redundancia. ¿Y cómo está la región respecto a la seguridad? Obviamente no es solamente el tema de límites, sabemos que también hay presencia de grupos en las zonas adyacentes, de grupos criminales, pero aquí para la región, específicamente para la comunidad, ¿cómo se siente esto? ¿O están como una tierra aparte? ¿Cómo es esta dinámica? Mira, en esos temas sí somos muy cuidadosos. Sí somos muy cuidadosos de cómo los abordamos, ¿verdad? Sí, no se puede negar. Acuérdense que este es un área de tránsito. Así es. Conecta Nayarit, Aguascalientes. Y obviamente ante los ojos de estas personas es muy atractivo esta zona, ¿verdad? Escuchamos afuera de la comunidad que hay grupos disputándose las zonas. Gracias a Dios no ha llegado esos temas aquí en la comunidad, pero sí estamos un poco alertas en ese sentido. Vuelvo a reiterar, esperemos que estos grupos que se disputan las zonas, yo lo único que, si un día me los pudiera encontrar o entrevistar, decirles pues que no se metan con la gente, que no se metan con nuestra gente, porque al final de cuentas, pues nosotros no somos responsables ni nos metemos en sus actividades. Ellos traen sus actividades y nosotros vivimos aquí en la comunidad, peleando por la vía legal y política, la parte territorial. No estamos quitándole a nadie, no le estamos quitando de manera ilegítima, de manera ilegal o despojando a los ganaderos. O sea, nosotros hemos ganado ya los juicios y por eso es la disputa, pues no es una cosa de que la comunidad esté despojando a los ganaderos. Ese sería yo mi comentario tocante a este tema, porque sí es sumamente delicado, no podemos abundar mucho, pero sí, si un día yo me los pudiera encontrar, yo les harías esa propuesta. Les haría, no se metan con la gente. La comunidad wixárika es muy noble, la comunidad wixárika promueve la paz, promueve los derechos humanos, es lo único que yo les pediría, ¿verdad? ¿Se esclareció el homicidio de los hermanos Vázquez? No se sabe nada. No se sabe absolutamente nada. Porque esa es otra omisión del gobierno de Jalisco. Así es. Una omisión del gobierno de Jalisco, nunca se esclareció nada. La fiscalía en su momento, pues ahora sí que lo envió, creo, porque no se ha escuchado, no hemos recibido ninguna notificación. Ya lo ha de haber archivado en el sótano. Eso es lo más seguro, porque ya no se habla de eso. Y créeme lo que a raíz de este acontecimiento la comunidad, de alguna manera los que peleamos el tema de tierra nos fortalecimos más, porque el compañero Miguel Vázquez pues era un líder férreo en temas de recuperación las tierras y muy entró. Creo que fue en el periodo que se recuperaron más tierras. Lo cierto es que con la pandemia de la COVID-19, en este rumbo, en contraste con la frontera con Durango, han bajado los incidentes criminales, asegura el juez auxiliar de Tuxpan de Bolaños, Simón González Carrillo. Cuando fue gobernador Aristóteles Sandoval de Jalisco, aquí tienen una base de la Fuerza Única, según yo recuerdo, pero ya tienen 2 años que se quedaron sin vigilancia, ¿no? Sí. ¿Y qué, les ha traído problemas esto? Pues yo pienso que
Últimamente la falta de seguridad pues es uno de los problemas que siempre andamos batallando. Bueno, ahorita con la poca delincuencia casi no existe por la pandemia, puede ser, así le llamamos nosotros. Pues no ha habido tanta urgencia de eso de la seguridad. Pero porque la pandemia vino a calmar las cosas. Sí, sí. Pero si no hubiera habido pandemia, quién sabe cómo estaríamos, ¿verdad? Estuviéramos- Ahora, si se va a resolver la pandemia, vamos a ver cómo evoluciona todo. Sí, va a volver. ¿Y quién les brinda seguridad? ¿El Ayuntamiento de Bolaños o tampoco manda Ahorita policías? nadie, Ustedes solitos. solitos. Estamos en un lugar donde podemos reflexionar un poco sobre la realidad y las apariencias. La realidad, usted la puede ver detrás de mí, una muralla formidable orográfica que ha dificultado históricamente la comunicación y que explica la diversidad ecológica y social de la Sierra Madre Occidental. Es el tramo sur. También podemos hablar de las apariencias. Está usted viendo también una carretera que es muy poco transitada, que es una carretera que nace en Tepic, Nayarit, al poniente, y que va a llegar en algún punto al centro del país, al oriente de aquí, que sería Aguascalientes. Entonces, aunque no vea muchos autos, la realidad es que es la ruta comercial única en este punto de la Sierra Madre Occidental. Y esto implica que hay trasiego de productos comerciales muy importantes para todas estas comunidades grandes y pequeñas, y también hay un trasiego de productos ilegales. Y en la modalidad que tienen ahora los grupos criminales hay también un asunto de control territorial que se da por empresas criminales. Si usted no ve aquí un escenario dantesco, es porque los acuerdos implícitos, tácitos entre la comunidad indígena y los grupos criminales generan que haya una tensa paz. Una tensa paz que contrasta con lo que ocurre un poquito más al norte, donde Jalisco se encuentra con Durango, con Zacatecas y Nayarit también, y que sería la zona de Huejuquilla, que es también una ruta comercial entre Zacatecas y tal vez la zona sur de Sinaloa y el norte de Nayarit. Esa zona está ahorita en una guerra criminal terrible. Aquí no, aquí hay paz, aquí hay tranquilidad, aquí hay acuerdos por los cuales la población civil ha sido relativamente respetada. Va a encontrarse usted de repente algunos retenes, va a haber algunos problemas para las personas demasiado curiosas, pero en general va a haber un clima tranquilo para el que solamente desea transitar. La oficina de la Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, de la Secretaría de Gobernación, Josefina Bravo Rangel, recibió un informe con detalles de las desapariciones entre los comuneros de Bancos de San Hipólito. La tarde del 26 de enero del año 2021, integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación levantaron a 2 personas del pueblo originario que responden a los nombres de Vicente de la Cruz Díaz y Ambrosio de la Cruz Ferrell, en el poblado de Tepetates de la Sierra, dentro del estado de Durango, en las colindancias con Zacatecas, mientras compraban en una tienda particular en dicho poblado, sin que hasta el momento se sepa del paradero de ambos, dice el escrito. Y solamente 3 días después, 29 de enero de 2021, un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación ingresó al poblado de Mesa de la Torrecilla y levantó a los ciudadanos Refugio Ramírez Aguilar, Jesús Ramírez Aguilar y Gonzalo Ramírez Aguilar, mientras se encontraban realizando una ceremonia tradicional en su centro ceremonial familiar, y trataron de hacer lo mismo con el ciudadano Maurilio Ramírez Aguilar, quien alcanzó a escapar de la captura. Es una guerra donde los gobiernos son espectadores y los civiles son las víctimas. La tragedia comunitaria alcanza a todos los pueblos tradicionales, célebres por su resistencia a los regímenes colonial e independiente, pero hoy sometidos a los varones violentos de la droga. Así le hizo saber a los diputados la maestra Selene Galindo, una documentalista de los Odam o tepehuanos que han padecido años de violencia, de los que ella y su familia son encarnación viva como exiliados de la zona. Era la celebración del Año de las Lenguas Indígenas, el 3 de octubre de 2019. Hablamos de revitalización lingüística, pero ¿quién hablará esas lenguas cuando los hablantes los están matando? Sí, a los hablantes nos están despojando de todo aquello que nombramos con esas lenguas, y pareciera que nadie hace nada porque los que luchan ya fueron asesinados antes de que algún periódico local lo registre. Nuestras lenguas están atadas a un territorio al que ya no podemos acceder, a una casa a la que ya no podemos volver, a todo lo que está o estaba ahí que ya no podemos nombrar, que nos duele nombrar.
¿De qué tipo de revitalización lingüística estamos hablando entonces? Me invitaron a hablar de la importancia de la lengua Odam, de conservarla. ¿Pero quiénes? ¿Los que apenas sobrevivimos? ¿Los que a duras penas queremos recordar nuestro pasado porque implica muerte y pérdida de nuestros seres queridos? ¿O hablamos de los jóvenes que están atados a una realidad en la que son sicarios desechables y que no tienen conciencia de otra realidad que no esté atravesada por la violencia? Porque así han vivido toda su vida, o por lo menos la mayoría de ella. Al menos yo tengo el privilegio de recordar que hubo un antes de esta violencia. Esto es parte de su estremecedor mensaje, que no fue muy útil, pues la política gubernamental permanece escasamente reactiva a los crímenes de los grupos armados privados. La activista Odam explica a Territorio Reportaje la historia del drama de sus pueblos a partir de medio siglo atrás. Se supone que en la Sierra Odam, del lado de Milpillas, tendría que haber sido el primer lugar donde se empezó a cultivar como marihuana y amapola. Sí. Por ahí entre los 70, 70 más o menos, que según como los documentos históricos a los que he tenido acceso, ¿no? Entonces, pues como así como toda la parte de Canelas y todo eso ha sido como reconocido como una zona de cultivo histórico, también un poco lo ha sido pues Pueblo Nuevo, que es también el municipio que conecta hacia Sinaloa y todos los municipios que conectan hacia Sinaloa y toda esa parte. El 2 de marzo de 2021, el portal de noticias Alerta Durango difundió un mensaje de pobladores anónimos de Mezquital, desesperados y confusos, pero que tienen pocas dudas sobre la inoperancia de las autoridades formales y de las instituciones del Estado mexicano. Somos varias comunidades de Mezquital, Durango. Discúlpenos que hagamos presencia de esta manera, pero tenemos miedo por parte del cártel de esta área a que nos hagan algo más de lo que nos han hecho. Queremos decirle que estamos cansados y hartos del cártel que está en este municipio porque hay matanzas de gente inocente todos los días, porque no queremos luchar contra ustedes. Nos obligan a usar armas sin saberlas usar, con tal de hacer su grupo más grande y hacer miedo en ustedes. Gente inocente muere todos los días. Somos un municipio muy pobre, que no tenemos comida o apoyo del gobierno ni del cártel. Queremos hacer más comercial nuestro municipio, pero los mismos líderes no nos dejan. Ayúdenos, por favor. Las comunidades del Mezquital damos puerta abierta a que entren con tal de que hagan prosperar nuestro municipio sin violencia y ayudándonos a crecer. Vivimos hambruna total. Las respuestas de muchos de los comentaristas del post de Facebook son ilustrativas. A nadie obligan a trabajar a la fuerza, es quien quiere, y si la gente de esas comunidades se está quejando del crimen, es porque la gente de esas comunidades trabajan del lado contrario, echándole plomo a la gente de Durango. Es decir, en la Pax Narca se debe tomar el partido del ganador. No hay derecho a equivocarse. Selene Galindo agrega que la realidad violenta la obligó a replantear un documental. Ahora ha decidido narrar la historia de su familia. Justamente como con la pandemia, al igual que en muchos otros lugares, muchas cosas se recrudecieron, muchos conflictos se hicieron mucho más fuertes y, por ejemplo, como justo desde el año anterior, toda esta parte de Canoas que había estado medianamente más tranquilo, por lo menos en el 2017 y 2018 que estuve por allá, a partir de la pandemia pues ahora ha empeorado, ¿no? Y ahora realmente como es muy muy complicado toda esa parte y pues nuevamente como lo que ya no se veía antes, que es como pues comandos armados que no conoces, que pasan, camionetas que no conoces, todos los movimientos que en la noche y demás, como todas esas cosas que un poco ya habían, pues ya no estaban pasando, sí. Ahora están otra vez haciéndose muy muy presentes, ¿no? Entonces como un poco pensando en la viabilidad del tema y la viabilidad de poder desarrollarlo con todas las medidas de seguridad que implican para mí y para quien se relacione con el documental, pues realmente no, o sea, como ya no era viable trabajarlo de esa manera y terminé enfocándolo un poco a mi historia familiar. Entonces ahora estoy pues un poco todavía pensando en esta necesidad de tratar este tema como un tema histórico, ¿no? Como algo que se ha gestado por muchos años y que siempre ha estado ahí, pero que no
O sea, como que toda esta violencia y todas estas cosas, digamos, los estereotipos y todos los prejuicios que se les colocan a los, entre comillas, sicarios o demás, que muchas veces son chavitos que, pues, van a morir al siguiente mes, a ser asesinados al siguiente mes. Realmente como, digamos que estamos poniendo mucha carga de responsabilidad individual cuando es un proceso social mucho más grande que responde a demandas económicas y de mercado mundial, ¿no? Entonces un poco eso es como lo que he estado tratando de hacer en este último año, en estos últimos meses, y es como en lo que he enfocado mi trabajo, digamos. Apenas arrancaba junio de 2021 y los incidentes de la guerra entre los cárteles no terminan. Reportan que en los límites de Zacatecas y Durango, este sábado 12 de junio, se registró un enfrentamiento entre grupos rivales de los cárteles de Sinaloa y Jalisco. Reportan al menos 12 muertos y que 1 o 2 de los muertos vivían en el poblado Canoas, Mezquital, Durango. Fueron los mandos de la Policía Municipal de Valparaíso, Zacatecas, los que alertaron a las autoridades de Durango y reportaron muertos en el enfrentamiento a balazos entre grupos delictivos. Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado en los límites de Valparaíso, Zacatecas y el Mezquital, Durango. Personal de las corporaciones policíacas duranguenses se trasladan al lugar. Reseña Alerta Durango. Hoy, don Jesús Ramírez Carrillo, sus parientes y sus vecinos no han regresado a Mesa de Torrecilla a más de 200 días de su desaparición. La aldea Huichola se ha despoblado. Los ancestros y los dioses están abandonados del rito y de la memoria. La sequía agosta a los potreros y el miedo expande, como en muchos rincones de la Sierra Madre Occidental, un silencio abrumador. Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.